Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos a otro video aquí en nuestra serie sobre salud mental. ¿Cómo estás, Juan? Bien, gracias. Feliz de estar aquí nuevamente. Y hoy nos acompaña nuestro queridísimo Ned. ¿Cómo estás, Ned? Muy bien, gracias por la invitación. Contento y ansioso de hablar de ese tema. Ok, buenísimo. Sí. Si tienes muchos problemas con la ansiedad, puedes revisar este video que tocamos ya el tema con el doctor Click. Pero, Juan, ¿por qué invitamos a Ned? ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí? Esa es la pregunta. Sí, No sé. él sabe, pero... Una buena pregunta. No sé qué estoy haciendo acá. Pues nos conocemos de hace poco, pero creo que ha sido una amistad súper chévere que siempre que nos reunimos terminamos hablando de un tema bien interesante que es la muerte. Y que es muy poco común que lo platiquemos Sí. de manera casual, sobre todo cuando te empiezas a conocer con alguien, ¿no? Exacto. Entonces, porque no es como que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de la muerte? O sea, Sí. no es como algo común, ¿no? Ned, ¿eres mexicano? Soy mexicano, ya llevo 10 años viviendo aquí en la Ciudad de México y soy de un estado de aquí en México que se llama Guerrero. Te pregunto si eres mexicano porque me parece muy interesante que justo en este país que celebra tanto la muerte, pero yo siento, sin generalizar, que se habla poco de la muerte. Se habla poco cuando se tiene que hablar en serio de la muerte. O sea, Ok. creo que como decimos aquí en México, nos pintamos solos para hablar de festividades, que ahora viene lo de la ofrenda, ahí sí nos gusta, pero cuando ya se trata de hablar en serio, de tocar emociones, de hablar cómo llevas procesos de duelo, ahí es cuando no nos gusta tanto hablar de la muerte en ese sentido. Un tema a veces incómodo, ¿no? Como una Pero plática necesario, yo creo. Necesario. Un tema súper tabú. Y no solo en México, en Latinoamérica, pero en México resalta por la festividad. Sí, claro. Y en ese sentido, la muerte siempre, pues hablamos de pérdida, ¿no? De que alguien se nos va. Pero muy poco nos ahondamos en qué significa esa pérdida, ¿no? El tema de qué hago yo cuando se me va alguien. Sí, pues que ¿quién quiere conectar con el dolor? O sea, es como si ahorita ya te dijera, ¿quieres que te queme tu dedo? Pues claro que no, ¿no? Entonces, un duelo implica generalmente e inicialmente mucho dolor. Entonces creo que esa es como la principal razón de que no nos atrevemos a hablar sobre la muerte, porque implica conectar con un propio dolor. No tenemos certezas en la vida, pero la única certeza, decía mi abuela, lo único que tenemos claro es que nos vamos a morir. Sí, totalmente. Y justo en esa relación con las personas que se nos van, tú profesionalmente, ¿cómo te has vinculado con esto? Bueno, yo soy médico y yo trabajo en el área de audiología, que tiene que ver la muerte con audiología. Escuchar a los muertos. Vamos a ver ahorita, vamos a sacar una ouija y ahorita vamos a empezar a ver. Sí. No, realmente, o sea, mi principal actividad es la audiología, específicamente con pacientes que tienen pérdida auditiva, y yo me encargo como de todo el proceso de rehabilitación con auxiliares auditivos. Sin embargo, la parte de tanatología, que es el estudio de la muerte, que ya vamos a empezarnos a hablar un poco en el contexto del duelo y de la muerte, quien estudia los procesos de duelo, de pérdida, son tanatólogos. Entonces yo estudié un diplomado en tanatología. Realmente lo estudié no para dedicarme a asesorías tanatológicas, sino por un proceso personal y porque también creía y creo que a mis pacientes cualquier tipo de enfermedad, dígase pérdida auditiva, dígase cáncer, dígase la amputación de un pie, le es necesario tener un proceso y elaborar un proceso de duelo, que es lo que nos encargamos o quien se encarga, quien estudia tanatología, elaborar o acompañar a elaborar un proceso de duelo. Ok. Buenísimo, ¿no? Cuando hablas de proceso, implica que tiene como etapas, ¿no? Justo, sí, hay ¿Cómo sería? fases, hay etapas, ¿no? Entonces, la madre de la tanatología se llama Elizabeth Kübler-Ross, que ¿De dónde suena? ella es suiza, Ah, ok, pero está por en ahí. Estados Unidos, de origen suizo. Ok. Y gracias a ella, la realidad es que se hicieron muchos estudios, se escribió miles de libros. Uno que está leyendo actualmente Sueca. Juan. ¿Es sueca? ¿No es esa? ¿Es sueca? Ok, Bueno. aquí aparecerá su verdadera Bueno, Identidad. identidad. Gracias a ella, que trabajó, ella es psiquiatra, era psiquiatra, pero trabajó con enfermos con enfermos terminales. Ok, Entonces, wow. Que tienen el proceso de duelo ya como el trámite más cerquita, ya avanzado. Se supone que tendría que ser así, Hijo de pucha. aunque Ajá. realmente justamente es parte de lo que Elizabeth nos enseña a través de su filosofía,
de cómo podemos procesar la propia muerte. Entonces, a través de procesar la propia muerte y con ese acercamiento que tuvo con enfermos terminales, es que hizo varias teorías, que ahí vienen las fases del duelo. Comento esto porque hay autores mexicanos que también tienen sus teorías sobre fases de duelo. Hay un psiquiatra argentino que me gusta mucho, que se llama Jorge Bucay, que también habla sobre fases. Entonces, realmente las fases del duelo, hay muchas teorías, hay muchos autores, pero probablemente la que nos enfoquemos ahorita, porque es la más famosa, son las fases de Elizabeth, que son las que... ¿Y la que más tiene, como que tiene resonancia con ustedes? Sí, la que normalmente más observamos, ¿no? Como hablando de este duelo, es como un proceso psicológico también, una serie de emociones conectadas a esa experiencia que puede ser muy traumática. Bueno, creo que hay mucho para hablar sobre el contexto de la muerte o del duelo, en qué situaciones se puede ver afectado más o menos, o puede ser más o menos traumático. Creo que ahí pues, podemos hablar mucho de ese tema, ¿no? Para nosotros los neófitos, los que estamos entrando en estos temas, ¿cuál sería el ABC de esas fases? ¿Cuántas fases son? Primero es importante saber y que conozcan que el proceso de duelo y estas fases no es lineal. Okay. Es decir, las podemos decir la generalidad de cómo sería hablando de la muerte de un ser querido, que también podemos ahondar que hay diferentes tipos de duelo y diferentes tipos de pérdida. Okay. Entonces el duelo, ahorita podemos ahondar más como al duelo por pérdida o por muerte, ¿no? de un ser querido, de un familiar, etc. Bueno, entonces la primera fase, según Elizabeth, es la negación, ¿no? Entonces es como cuando te dicen, oye, pasó un accidente, seguramente no es mi familiar, o falleció. Entonces hasta que no vas o hasta que no lo te das cuenta, entonces la primera fase es como esta parte de negar el suceso. Y aún así lo veas, también creo que hay un proceso de no querer como verlo, ¿no? Como probarlo, claro. Esto no puede estar pasando, no me puede pasar esto a mí, o no le puede pasar esto a mi familiar. Después de la negación viene esta parte como de el enojo o la ira. También es importante saber que no es que todos exactamente lo van a pasar así, ¿no? Puede ser que alguien se enoje primero y después lo niegue, ¿no? Pero es como la generalidad. La ira o el enojo, ¿no? Es como esa parte, ¿por qué a mí? Sí, ¿no? a la vida, a Dios. Porque a la vida, a Dios, a quien y si hay un culpable también como la ira. No, incluso hasta puede ser muy fuerte, pero hasta se enojan con quien se fue. ¿Por qué me dejaste? Pucha, claro. ¿Por qué me dejaste? Imagínate un padre de familia que deja niños, o unos papás que dejan a sus niños, o ¿sabes? O un hijo que pierde a su papá o a su mamá, es ¿por qué me dejaste? Entonces también es como este enojo que se puede ver reflejado y dirigido a la sociedad, a los amigos, puede ser hasta un enojo, pues no sé si decirlo irracional, pero realmente es una fase donde hay mucho enojo y mucha ira hacia la vida en general. Después del enojo viene la negociación, en donde viene ahí como esta parte de que, bueno, se fue, o ya me dejó, ya me enojé, ahora ¿qué tengo que hacer para que no vuelva a pasar? O, por ejemplo, si se murió mi papá, ¿qué tengo que hacer para que mi mamá no se muera? O si se murió un hijo y tengo otro, ¿qué pasa? Entonces una negociación con alguna creencia religiosa, una negociación, incluso contratos consigo mismo, ¿no? Okay. Si mi papá falleció de cáncer, entonces prometo que yo me voy a hacer todos los estudios. Entonces exacto. Viene aquí una parte como de negociar esta parte de atenuar un poco el dolor que genera la pérdida. Suena como la primera etapa activa, las otras dos suenan como más reactivas, como una negación del de no aceptar, luego la ira que es como reacciono yo, y aquí ya tengo que hacer como una gestión, lo que hablábamos, como que tengo que empezar a gestionar empezar a tramitar esas emociones y empiezo a negociar. Sí, sí, justo creo que tienes razón, es como un proceso un poco más calmado, diría yo, respecto no tan impulsivo. Sí, exacto, no tan reactivo. Claro. No tan reactivo, sí, exacto. Y después de la negociación, pues, en nivel general, sí, dentro de las fases, sí, claro, puede ser la depresión, la tristeza, que yo creo que es como sin demeritar las demás, sí. Pero creo que es a la que todos le tenemos miedo, o puede ser, que también es importante aclarar, que es una depresión reactiva, porque, y aquí está el psiquiatra, nos dirá, hay depresiones crónicas o patológicas, entonces también probablemente hablaremos de las diferencias, pero dentro del proceso de duelo es una depresión normal, que es una depresión reactiva que
siempre que hay una pérdida significativa o no, se esperaría que haya esa tristeza profunda, esa melancolía, Okay, que claro. es justamente... ¿Qué es lo que más vemos y lo que el cine y la televisión y las telenovelas mexicanas Sobre todo. han aprovechado mucho para alargar esa parte de la tristeza, de la viuda que queda completamente triste? Perfecto. ¿Viene alguna otra fase? Sí, después sí, de claro. como- Sí, después de la depresión viene la última, que es como la aceptación. Ok. En lo que consiste esta fase de que ya estás reconciliado con el proceso, ya dijiste, ok, ya pasó, ya me enojé, ya negocié con Dios, conmigo, ya me deprimí, pues ¿qué pasa entonces? Pues es como darle un sentido a ese proceso y a esa pérdida, entonces un poco más esta parte de superar, que realmente no es que se supere, porque es... Sí. Y también hablaremos acerca de los tiempos y todo eso, pero esa es la última fase que se esperaría que fuera la aceptación. Wow, son 5 fases que pueden aparecer y también, o sea, Los puede repetir incluso, ¿eh? sí, Claro. exactamente, que se puede meter una luego de la otra, o sea, como que se pueden saltar, Sí, se puede, o sea, se Sí, puede sí, no son tramitar. justo, no son lineales, sí, eso, o sea, cuando de pronto ya llegaste a la aceptación o ya pasó cierto tiempo y de pronto pasa algo que te recuerda y vuelves a sentir esa tristeza profunda y es como, ¿cómo se supone que ya había pasado este proceso? Pero no, es justamente, evidentemente es un poco más atenuada, a lo mejor ya no es una tristeza tan profunda como al inicio, dependiendo del tiempo. Pero sí, o sea, puede que repitas fases o incluso, que es algo que ya también compartiré dentro de mi proceso personal, puede haber que dentro de cada una de las fases haya un espacio que no necesariamente tenga un concepto o que sea un espacio entre fase y fase. No sé si así exista, pero yo así lo llamo y me ayudó mi psicóloga a dar el concepto que yo decía como un aplanamiento emocional, donde no sentía nada, en el sentido de que no me sentía ni tan triste, ni eufórico, ni enojado, solamente era como Hay una armonía, sí, probablemente sea pero armonía, o sea, como hay una tranquilidad, claro. tranquilidad extraña después de venir de este caos. Es como, ¿por qué estoy tan Ok. tranquilo? ¿Por qué no está pasando nada en mi vida? Pero, ¿y sabías que eso era una fase? No sabía, hasta que lo descubrí en terapia, porque justamente yo venía con ese concepto y yo con mi tanatólogo es como, pero es que no estoy enojado, no estoy en negación, y dice, probablemente es un inter y está bien también, ¿no? Sí, Entonces, vale. creo que también algo importante que sepamos todos y comunicar es que no es necesariamente que todos tengan que vivir las fases tal cual, que el proceso de duelo es muy personal, ¿no? Yo incluso me atrevería a decir que es como una huella digital, o sea, todos tenemos un dedo y todos tenemos una huella, sí, pero dentro de esto, el proceso y las fases, el tiempo, la forma, Ok. puede ser muy, muy distinto. Entonces, nos sirve justamente dentro de la elaboración del duelo tener una guía. Este autor, Jorge Bucay, dentro de uno de sus libros que se llama El Camino de las Lágrimas, él habla acerca de cómo la vida hay diferentes caminos que recorrer. Y el proceso de duelo es un camino necesario, que es el camino de las lágrimas. Entonces, cualquier camino lo podemos recorrer de manera diferente. A lo mejor Juan saltando, yo me arrastro y a lo mejor tú caminando, alguien corriendo, pero lo recorremos, ¿no? Pero lo puede recorrer de manera distinta a cada persona. Como lo menciona Ned, pues hay procesos o tiempos que nosotros consideramos que entran dentro de lo esperado, ¿no? No quisiera decir dentro de la normalidad, porque Sí, justamente sí, sí. entendemos que no es algo lineal, no es algo universal, no es algo estipulado, pero pues es un proceso adaptativo, ¿no? Que la persona que ha perdido se va adaptando a una vida, a un mundo, a una existencia sin esa figura, ¿no? Entonces, más que superar a la persona perdida, se trata de adaptarse a la vida sin esa persona. Entonces, justo en esos procesos de adaptación pueden haber momentos en los que tal vez esa persona no lo está logrando, entonces viene tal vez una añoranza pues muy intensa, un deseo de unirse a esa persona tal vez, pues toca muchas fibras muy, muy personales de nosotros en la parte afectiva, ¿no? Entonces, pasando de la parte depresiva pues normal, pues podemos caer en un proceso depresivo ya patológico. Entonces, eso es lo que nosotros evaluamos, ¿no? Qué tanto esa persona se está adaptando. Por lo general se habla de que un duelo pues habitual dura aproximadamente un año.
Ok. Y pues sí quiero ser claro que no se trata de que después de ese año ya nos vamos a olvidar Sí, no, por supuesto. de nuestros seres queridos, sino más bien de la adaptabilidad, de cómo se siente emocionalmente, cómo ha respondido. Este tema tiene que ver mucho con el apego, la teoría del apego, que habla de cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas, cómo desde niños o niñas nos relacionamos con las personas, con nuestros familiares, ¿no? Principalmente mamá y papá, y generamos un vínculo afectivo, obtenemos ciertas respuestas y podemos involucrar o internalizar a esas personas dentro de nuestra mente, ¿no? Entonces generamos ciertos vínculos o formas de apego que pues ahí podemos hablar mucho del tema, pero justamente el duelo pues rompe eso tan esencial del ser humano que es el apego, ¿no? Como es una pérdida de todo ese vínculo hacia alguien que amas, ¿no? Alguien de quien recibes algo, a quien le das algo, y justamente por ser una parte tan fina o tan profunda de nuestro ser es que nos mueve tanto, ¿no? Y también pues todo el contexto de lo que significa la muerte. Creo que también es importante mencionar el contexto de cómo ha sucedido la muerte. Puede cambiar mucho el panorama o la elaboración del duelo, ¿no? Por ejemplo, un padre que pierde a un hijo, el impacto va a ser muchísimo más fuerte que tal vez perder otro familiar, ¿no? Perder tu pareja, si es que es una situación violenta, por ejemplo, si es que es una muerte súbita, un suicidio, la experiencia puede ser mucho más fuerte, ¿no? Inclusive puedes desarrollar síntomas de estrés postraumático. Si es que estás con un familiar, fallece de golpe y eso pasa en un segundo, puedes generar más patologías aparte de la depresión, entonces obviamente puede complicar tu duelo. Y respecto a lo que decía Juan, quisiera complementar que también el vínculo que se tuvo con el ser que ya no está, y más toda la parte de los recursos que tenga esa persona, van a influir mucho en cómo vivió su proceso de duelo. Es decir, no es lo mismo alguien que desde el día 1 que falleció alguien ya tenga una terapia psicológica, por ejemplo, alguien que nunca ha tomado una terapia psicológica, alguien que tuvo un padre presente o un padre ausente. O sea, puede ser que sea la misma figura, pero que el vínculo sea diferente, ¿no? Justo como dice Juan, no es lo mismo que el duelo por pareja, por ejemplo, incluso tanatológicamente hablando, se tienen como clasificados la intensidad de duelos. O sea, nos ayuda un poco como para entender que aunque sea una persona y un ser amado, de acuerdo al vínculo puede ser que sea distinto a la forma en cómo lo viven en tiempo, en fases incluso. Me gustaría que así muy rápido nos dijeras cuáles son esas intensidades, cómo se clasifican ahí. Y cómo se miden las intensidades del dolor. Sí, pues, o sea, realmente no es como que tengamos una lista, pero por ejemplo, dentro de los duelos, tanatológicamente hablando, que más generan un proceso que requiere más elaboración, acompañamiento respecto al vínculo, es la muerte de una pareja. La justificación o la razón es porque, por ejemplo, si se mueren tus papás y tienes hermanos, compartes el dolor a igual con tu hermano, es decir, te sientes un poco más acompañado porque los dos están viviendo la pérdida del papá o la mamá, ¿no? Pero cuando se muere una pareja, ¿con quién te espejeas? Entonces, dentro de la intensidad o dentro del proceso que podría generar el duelo por viudez o por muerte de pareja, se puede decir que son de los duelos que más intensos. Esto, vuelvo a lo mismo, no es demeritar lo demás, va a depender mucho del vínculo, pero me refiero más como esta justificación de cuando estás a la par y es mucho más fácil un acompañamiento cuando es un hermano, cuando es un tío, un primo, ¿no? Pero en cuestión de la pareja. Y el otro es justamente la pérdida de hijos, ¿no? Por papás, que de hecho a lo mejor podría ser controversial o no lo sé, podría estar abajo en el sentido, y no me estoy refiriendo a abajo demeritándolo, sino simplemente cuando se muere un hijo y vives en pareja, te puedes acompañar de tu pareja. Sí, entonces, o sea, los dos va a ser muy doloroso, evidentemente, la pérdida, pero tienes a alguien a la par, como una pareja, que te puede acompañar en el proceso de duelo. Pero cuando se muere tu pareja, ¿quién te puede entender exactamente ese dolor, ¿no? Entonces, en ese sentido es que tratamos como de estadificar la intensidad de los duelos. Suena que es fundamental la red. Hablaste de herramientas, exacto, hacer un proceso. O sea, yo puedo ir al tanatólogo como preventivo,
como para hablar del tema de la muerte, cuáles son mis seres como más cercanos para empezar a hacer un trabajo como un pre a lo que definitivamente va a venir. Dentro de los recursos tanatológicos, una es la red cercana de contención. Dígase amigos, dígase hermanos, o sea, pero el que tú tengas bien identificado. Si te pasa algo, ¿a quién luego vas a hablar? Es como, yo les digo, como estos flotis, como estos salvavidas que tenemos en nuestras vidas. Si de pronto viene una ola y sentimos que nos va a ahogar, pues nos agarramos de alguien, ¿no? Porque pues seguramente nos va a dar miedo ahogarnos. Entonces, dentro de esos recursos es tu red de contención, que puede ser amigos, trabajo, familia, pareja, pero tener identificado esta red de contención. Los recursos propios, por ejemplo, la gestión emocional, creo que también es parte de tener muy consciente, y creo que ahí viene, no, tú dices ahorita, tendría que ir a un tanatólogo como para prepararme, yo más bien diría un psicólogo en general, porque creo que la psicología en general te da herramientas de cómo gestionar la ira, sí en el duelo, pero en la vida en general, ¿no? Cómo gestionar la tristeza, sí en el duelo, pero en la vida en general. Entonces, el trabajar desde ya en herramientas de gestión emocional ayudan, sí, prepararte a la muerte, pero prepárate a la vida, ¿no? A lo que pase, porque pues todos reaccionamos de diferentes maneras, y justamente ser consciente de cómo reaccionamos y cómo gestionamos esa emoción. Entonces creo que ese recurso ayuda mucho, la gestión emocional, la terapia, el acompañamiento, el conocer también cuáles son nuestros recursos para hacer catarsis. Por ejemplo, a mí me gusta pintar y me gusta escribir. Definamos catarsis, perdón. Es una forma de cómo es mucho más fácil expresar tus emociones, ¿no? O sea, cualquiera. O sea, podría ser hablando, eso es muy catártico. A mí me encanta hablar. O sea, ¿ustedes hacían catarsis de la muerte todo el tiempo? Sí, de hecho es un dato muy interesante justo eso, porque creo que las pláticas son muy catárticas, y cuando son pláticas tan profundas, tan sensibles, cuando conectas con alguien tanto, de hecho, por ahora te voy a adelantar, pero voy a regresar. Dentro de los puntos que en tanatología identificamos cuando ya se superó un proceso de duelo, es cuando hablas de la muerte de un ser querido y ya no te anclas a la emoción. Yo, por ejemplo, puedo hablar de la muerte de mi papá, que fue hace 4 años, y viví todo mi proceso de duelo, y el compartirlo, incluso decir mi papá se murió, desde ahí es como esta parte de, ok, está bien colocado. Hay personas que pasan toda su vida ni siquiera pueden pronunciar de que se murió esa persona, no, pues lo que le pasó, o sí, lo que ya saben todos. Sí, exacto, entonces, se disfraza, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque entonces ese es parte de un recurso. Como si alguien quisiera saber, oye, estoy pasando por un proceso, ¿cómo me preparo? Esa es una gran señal. ¿Qué tanto, y sean muy honestos con ustedes mismos, pueden hablar tan frontal de la muerte de un ser querido? Y ese va a ser un gran parámetro para saber si lo tienen que trabajar, si tienen recursos, o si es eso, o sea, si pueden hablar sin este nudo en la garganta, que es inevitable. De pronto, yo soy médico, mi papá era médico, fue el día del médico el lunes, y es inevitable que me llegue la emoción y los recuerdos, pero ya no es esa emoción que me tire, que me derrumba, ¿sabes? Entonces eso es un gran parámetro y es un recurso que también podrían obtener, y que en mi caso me lo dio la terapia, la psicología. Bueno, huele a que la entrada de la tanatología fue por la pérdida de tu padre. Sí. Contextualízanos a los que no... Sí, bueno, creo que esa fue como la justificación realmente, pero yo desde que tengo uso de razón, y en alguna ocasión lo hablamos con Juan, o sea, me río en el sentido de que decíamos, la conversación evidentemente era la muerte, pero la pregunta fue, ¿cuál fue nuestra primera experiencia con la muerte? ¿Te acuerdas cuando hablamos de eso? No lo había hecho consciente hasta esa plática que fue hace algunos meses, y mi primera experiencia con la muerte fue con mi papá. Mi papá era médico, y entonces... Suena muy irónico. Sí, justo ese fue el punto de nuestra conversación. Yo estaba en esta fase de que si quería estudiar medicina o no. Yo, la vez que siempre lo tuve claro, mi mamá es enfermera también, entonces como que siempre tuve esta influencia, ¿no? Claro. Pero entonces con mi papá fue como de que, bueno, ¿quieres estudiar esto? Entra a una cirugía. Yo ni tenía idea de qué iba a ser la cirugía, y resultó que era fue un aborto, pero fue un aborto que era inevitable. O sea, no era porque lo que decía, ¿cómo se dice? Electivo, ajá. Sino que era inevitable por cuestiones clínicas, no se pudo evitar ese aborto. Y entonces yo tenía 16 años cuando pasó eso, y para mí fue como muy
fuerte el poder entender ese proceso, y evidentemente no lo entendí hasta muchos años después, pero todo lo que implicó ver a una mamá llorando, a unos médicos realizando ese procedimiento y tener ese acercamiento de que esto voy a hacer o a esto me voy a enfrentar si soy médico, ¿no? Entonces fue una dualidad de emociones, porque fue qué emoción que pueda tener acceso a este recurso, en el sentido de lo que implica, ¿no? Sí. Ver esta experiencia. No, pero había que mandar a tu papá al psiquiatra, porque justo Yo también opino lo mismo. justo hace un rato que hablábamos como de estos niveles de intensidad de duelo, cuando se muere un recién nacido, cuando se muere un niño o un bebé, también es de esos tabúes brutales del angelito, y se vuelve de una solemnidad, y son funerales completamente distintos a otros. De hecho, hasta tienen su día de celebración distinto. Y ahí decidiste. No, o sea, más bien yo creo que ahí nació esta curiosidad por la muerte. Ah, ok. No en un sentido morboso, Sí, o sea, no es como no. que me gusta de crímenes y así, sino en un sentido como más, pues no sé si decirlo como espiritual, introspectivo. O sea, como que me empecé a hacer... Siempre me he hecho muchas preguntas sobre la vida, pero creo que ahí nació como esta curiosidad de saber qué más de la muerte. O sea, eso, o sea, ¿por qué se muere un niño deseado a una mamá primeriza? ¿Por qué un médico interviene en eso? ¿Sabes? Entonces, muchas cosas que en el momento evidentemente no las respondí, pero que creo que en gran parte eso me llevó a estudiar tanatología. Aquí estamos en este momento. De hecho, me voy a sentir el diván porque me siento en terapia. Pero sí, entonces, y al final de cuentas, cuando ya estudié la carrera de medicina, pues ya tienes ahí ya este acercamiento tanto con la vida como con la muerte. La realidad es que, en mi caso, no sé en el tuyo, Juan, pero en mi caso no creo que me hayan dado herramientas para gestionar, por ejemplo, en mí primero, mi reacción o mi proceso de duelo ante un paciente. O sea, a mí me hubiera encantado que hubiera una materia claro, para que nos enseñaran a los estudiantes cómo elaborar procesos de duelo, o cómo dar una noticia a un paciente de que tiene una enfermedad terminal o crónica, o cómo darle la noticia a un familiar que su familiar se murió. Yo, no sé tú, Juan, pero yo lo aprendí viendo mal cómo lo hacían los demás, la verdad. Y entonces creas esta distancia y te vuelves un poco frío. Y no estoy justificando para nada a los médicos fríos. No, nadie piensa que los médicos sean fríos. No. Pero creo que incluso es un mecanismo de protección. También nos hablará aquí de defensas, Juan, pero en mi caso creo que evidentemente fue porque si no tengo ese recurso para saber cómo gestionar una emoción tan fuerte como es la pérdida de un ser querido, pues entonces mejor lo alejo, o no quiero saber de eso, porque pues no sé cómo colocarlo en mí. ¿Qué pasó con todas esas preguntas ya cuando tuviste que enfrentarte? Sí, entonces sí, justo, o sea, cuando ya decidí estudiar tanatología en la carrera de medicina, el penúltimo año estás en el internado, que es en el hospital, y ahí conocí una pediatra que empezó a estudiar un diplomado en tanatología. Y entonces yo... Para mí, la primera vez que escuché tanatología fue con esa pediatra, que aparte era de esas pediatras rudas, o sea, como que todos le teníamos miedo. Entonces, que ella me hablara de que estaba estudiando acerca de la muerte, como que me causó un poco de impacto, porque era como esta fama de que era insensible, ¿no? Claro, es humana. Sí, claro, entonces, la doctora es humana. La doctora está hablando de la muerte. Me causó curiosidad, evidentemente en el internado no tenía tiempo ni para comer, no lo iba a estudiar, pero como que ahí ella creo que sembró esa como de que, ay, ¿a poco hay alguien que se dedique a estudiar la muerte de manera profesional? Se quedó ahí en mi mente, muchos años pasan, termino la carrera, me vengo a estudiar a la Ciudad de México, le diagnostican cáncer de colon a mi papá, y ahí fue como justo el empezar a encontrar recursos para mí de cómo afrontar el diagnóstico de cáncer de un familiar, porque lo sabía desde la medicina, o sea, sabía porque varias veces me tocó decirle a pacientes que tenían cáncer, ver procesos de pacientes terminales, pero cuando ya es a ti, recuerdo mucho esas palabras de mi psicóloga, que era, es que no se murió tu paciente, se murió tu papá, porque entonces desde ahí el proceso es diferente, porque mucho de mi proceso era, ¿cómo es posible que no esté entendiendo o que me esté doliendo tanto la muerte de mi papá? Claro, porque pues no era mi paciente, era mi papá. Entonces creo que el diagnóstico de cáncer fue algo que dije, necesito hacer algo primero conmigo, y creo que también vino desde este pues amor hacia mi familia, de saber también qué va a pasar con ellos, cómo van a vivir su proceso.
que esa es otra parte importante del duelo, saber que cada persona, en mi caso por ejemplo, teníamos fases diferentes en un momento, es decir, cuando yo estaba en depresión, mi hermana estaba en ira, mi hermano estaba en negación. Sí. Entonces la dinámica familiar cambia, pero como tanatólogo te ayuda a entender que está bien que se enoje, que está bien que esté deprimido, que está bien porque cada uno lo está viviendo en fases diferentes, pero en un ecosistema familiar te ayuda también a relacionarte de manera diferente, porque pues todos esperarían que estarían tristes y no todos están tristes al mismo tiempo. Net, no sé si recuerdas por qué topamos este tema de cuál fue tu primer encuentro con la muerte, ¿no? Pues yo sí lo recuerdo. Sí, la depresión fue, que eso fue muy interesante, que creo que son de las cosas que me causaron asombro de descubrir en esa conversación. Y justamente era como el hecho de que tu primer encuentro con la muerte, tu primera experiencia con la muerte determina en gran parte cuál va a ser tu experiencia futura con cómo manejes un duelo, ¿no? Si es que tal vez tu primer encuentro con la muerte fue un poco difícil o no tuviste una red de apoyo. En mi caso igual, mi primer encuentro, mi papá también es médico y mi primer encuentro con la muerte fue cuando falleció mi bisabuela, ¿no? Creo que por eso también surgió el tema. Y yo quería verla, o sea, quería despedirme de ella y mi mamá me dijo, no, como que no la vea, pero mi papá me dijo como, no, es que tiene que verla. Y para mí, eso que me transmitió mi papá me dio mucha seguridad de que la muerte pues no es un proceso tan negativo, ¿no? Y cuando vi a mi bisabuela descansando, pues sentí paz, sentí que todo estaba bien. Entonces mi primera experiencia con la muerte pues fue positiva. No es el caso de todas las personas, ¿no? Entonces también eso influye mucho en cómo tú construyes esta perspectiva sobre la muerte y cómo vas a afrontar un duelo. Entonces en ese mismo contexto creo que es importante mencionar que esos procesos se van construyendo poco a poco desde experiencias pasadas y presentes, y en base a eso podemos afrontar o no. Creo que también tiene que ver mucho la cultura, ¿no? Para diferentes culturas la muerte, el significado de la muerte y de la vida tiende a ser distinto. Tal vez para unos la muerte es un fin y ya, para muchos otros la muerte podrá significar algo más, ¿no? Entonces eso también añade un valor a ese proceso, a ese afrontamiento, a esa elaboración del duelo. Justo esa celebración de Día de Muertos, lo que dices de la cultura, me parece que es fundamental, de cómo nos relacionamos con la muerte para saber cómo va a ser un duelo de una pérdida en ese sentido de la muerte. ¿Tú crees que esta celebración de Día de Muertos aportan el duelo? Claro, todos los rituales aportan. En nuestro caso, y dentro de la parte tanatológica, independientemente de la religión en la que crean, si cada religión tiene un ritual de muerte, cualquier ritual aporta a elaborar un proceso de duelo. En nuestro caso como mexicanos, imagínate de un niño que le está llevando flores a su abuelita, el concepto que está creando de esta inocencia de que cómo va a venir mi abuelita pero no está. Entonces, ¿sabes? Seguramente parte de la elaboración del duelo para un niño también es diferente, ¿no? Entonces, totalmente, este tipo de rituales que no solamente hacemos los mexicanos, sino todas las religiones aportan muchísimo en la elaboración del duelo. ¿Por qué los mexicanos no tramitan más rápido la muerte que los demás latinoamericanos? Sí, claro. Sí, y creo que retomamos la idea inicial, porque los mexicanos abordamos esas tradiciones desde una parte donde no nos enfrentamos a la emoción. Es decir, sí es como divertido y que vamos a poner una ofrenda, es que a mi papá le gustaba el mezcal, pues le voy a poner mezcal. Pero cuando ya están todos ahí, la verdad es que son muy pocas las familias que realmente conectan con su emoción. Es decir, ok, ya pusimos la ofrenda, le trajimos el pan y el mezcal, oye, ¿cómo has sentido el proceso de duelo? Ahí justo. Creo que es justamente porque tu pregunta, ¿no? Sí. Es que por entonces claro, desde afuera tú sí, claro, porque cuando ya quieres conectar, eso, o sea, tal cual, en mi familia nunca nos hemos acercado a decir, oye, ¿cómo te sentiste y ya no estás enojada con la vida? Y cómo dentro de las fases tuvimos crisis de fe y tal, porque es muy fácil alejarse de la emoción, y entonces creo que hace rato hablaba acerca de la catarsis. Ese tipo de rituales son catárticos, porque entonces sí estás festejando la muerte, pero también estamos festejando la vida.
Entonces desde ahí, entonces como, ay sí, claro que vienen, seguramente todos vieron una película de Coco, entonces dentro de ahí es muy bonito. Y la verdad es que creo que justamente, como bien lo decía Juan en esa plática que tuvimos, de este concepto que creamos los mexicanos de que la muerte puede ser divertida, o yo lo diría no tan dolorosa, que incluso este pensamiento de que hay algo más o que alguien nos espera, creo que atenúa y el proceso de duelo es mucho más llevadero. Puede ser alguien que diga, no, yo prefiero creer que no, y le puede funcionar dentro de su ritual y dentro de su proceso de duelo, de elaboración de duelo, y está perfecto también. Claro, que es lo que dice Juan de la cultura, entonces el pensar en un infierno, en un cielo, entonces hace que la relación también, que si yo lo creo en mi sistema de creencias, pues si a un familiar se me muere, entonces se va a ir para un lado, para el otro. Ahorita dijiste la conexión con las emociones. Ahí le pregunto a Juan, ¿cuándo se vuelve problemático el transitar por estas fases y no llegar a lograrlo? Yo creo que más allá de superar la muerte es adaptarse, ¿no? Porque yo creo que nunca vamos a superar a un hijo, a una pareja, a un padre, a un hermano que fallece, pero nos vamos adaptando. Entonces creo que el grado de emoción que si se prolonga por un tiempo te puede generar síntomas depresivos o síntomas de ansiedad ahí con nosotros los psiquiatras llamamos un duelo prolongado, un duelo complejo, cuando ya necesitamos una intervención psicológica o psiquiátrica para tratar sea el proceso de duelo que tal vez no está siendo adaptativo o está generando síntomas como depresión o algún otro síntoma afectivo. Y por otro lado, dentro de la tanatología, justamente tenemos que identificar estos focos rojos para saber cuándo es necesario derivarlo a un psiquiatra, ¿no? Y dentro de estos focos rojos, y lo mencionaba hace rato Juan, generalmente el primer año es como este camino de esas primeras veces donde ya no está el ser querido. El primer cumpleaños donde ya no está, la primera Navidad. Entonces el primer año es como esta parte de ajustes, donde probablemente no es esta parte de la funcionalidad de la vida, donde es mucho más crudo el sentimiento. El segundo año se esperaría que dentro de este proceso, sí, ok, ya la segunda Navidad, ok, pues sí, lo sigo recordando, pero no es tan crudo, rudo el sentimiento como el año anterior. Sin embargo, como lo dice, si sigue, y lo comentaba hace ratito, cuando alguien puede hablar de la muerte de un familiar y ya pasó, diría yo que más de 2 años, pero se sigue conectando con una emoción tan intensa en cualquier fase, puede ser ira, negación, entonces ahí es cuando nosotros en tanatología decimos, ok, creo que aquí ya necesitaría alguna derivación para saber si está en una fase estancado o está en un proceso de duelo crónico, ¿no? O duelo patológico, que en tanatología le decimos duelo patológico, cuando ya se sale de este proceso, este camino esperado. Yo creo que posiblemente pueda haber alguna relación entre cómo es el proceso de duelo personal y nuestra concepción de qué hay después de la muerte. Entonces aprovecho que están aquí los dos y que se la pasan comentando y teniendo estas conversaciones sobre la muerte. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué hay después de que dejamos este mundo? Ay, qué complicada pregunta. Yo creo que justamente por lo que tú dices, yo pues, sí creo que hay algo después. Creo que es una construcción que la he elaborado para mi propia paz, ¿no? Como para mi propio bienestar actual. El hecho de pensar que hay algo después me brinda tal vez una seguridad de que después de esto van a seguir habiendo más cosas, pero también al mismo tiempo me hace sentir que lo que estoy viviendo ahora lo tengo que aprovechar, ¿no? Y tengo que tratar de disfrutarlo y tratar de resolver cosas y tratar de vivirlo de una buena manera en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, no sé de qué forma, no sé si en un cielo o en una transformación de energías, no estoy seguro, pero sí creería que hay algo desde mi parte espiritual también, o sea, no desaparecemos así, ¡pum!, a la nada. Yo creo que no. Sí, o sea, también adjunto que es totalmente una opinión personal y viene una construcción desde mis propios procesos, no tiene que ver nada con alguna evidencia tanatológica. Yo creo y me hace sentir tranquilo y en paz de que sí existe algo más allá, pero este más allá yo incluso la veo como esta concepción de que la muerte es vida. O sea, yo creo que cuando morimos realmente vivimos de otra manera y trascendemos de otra manera. Y vuelvo a este ejemplo de, creo que el darme esta tranquilidad a través de construir esta filosofía, creo que también ayuda mucho a
sí, falleció mi papá, pero evidentemente va a fallecer mi mamá, mis hermanos, mis amigos. Entonces, esta tranquilidad y esta paz, como que van a morir, pero realmente van a vivir de otra manera. Entonces, creo que también eso ayuda a mis propios procesos, a darme paz, a plenitud, a elaborar mis procesos de duelo con mucha más, diría yo, ecuanimidad, pero sobre todo paz. Y es justo lo que habla Kübler-Ross, la madre de la tanatología. Ella dice que la muerte es en realidad cuando recién empieza la vida, ¿no? Entonces no lo ve como un proceso negativo, sino todo lo contrario. Claro, y eso nos ayuda precisamente a hacer los trámites y la gestión de todas estas fases. Ahorita nos hemos centrado todo este tiempo en hablar sobre el duelo en la muerte de un ser querido. Pero ¿qué otros tipos de duelos existen? Hay una teoría, una filosofía budista que dice que incluso todos los días tenemos pérdidas. Perdemos la luz del sol y de pronto llega el renacimiento de la qué luna. lindo, ok. Entonces, claro. es Entiendo. como estas pérdidas, sí, que son insignificantes porque no nos generan un proceso de elaboración de duelo, pero que todo el tiempo estamos perdiendo, ¿no? Entonces, este concepto de las pérdidas menores, ¿no? Que puede ser el de un día, por ejemplo, o un fenómeno natural, pero también hay rupturas amorosas. Entonces también se elabora un proceso de duelo, rupturas amorosas, que también nos da como para 5 programas más. Y hasta más. Yo creo que porque San Valentín no se goza tanto como Día de Muertos. Sí, claro. Entonces, bueno, el proceso por ruptura amorosa, por mudanza, cuando te cambias de casa, de país, también es un duelo que se vive un proceso. Ya lo hablamos. Pues mira, ahí está. El duelo de los migrantes, que también aquí en esta liga puedes ver el programa que hablamos sobre eso. Sí. Okay. Algo que pareciera que no es tan significativo, pero lo es, la muerte por mascota. De hecho, dentro de tanatología se trata como muerte de un hijo, como si fuera lo similar a la muerte por el vínculo, sobre todo cuando son mascotas que estuvieron 15, 20 años con nosotros. El significado es fuerte. Entonces la pérdida por muerte por mascota también es un proceso de duelo que se tiene que elaborar. Que hay algún paréntesis porque me recuerda a una amiga en Colombia que su perra Aldonza tenía como 16 años, estaba viejita, se estaba quedando ciega, y yo le pregunto súper casual a mi amiga: oye, ¿y qué vas a hacer cuando Aldonza se muera? ¿Cómo? Claro. Una negación previa. Ella no se va a morir. Y yo: a ver, amiga, se va a morir. Y pronto, o sea, ya nos está avisando. Y empezó la negación antes del proceso. Súper fuerte. Fíjate el vínculo tan fuerte que tiene, ¿no? Claro. Y entonces a veces como que minimizamos de que ay, es un perro. No, imagínate todo el significado de una compañía que ha estado durante literalmente a tu lado 15, 20 años, lo que significa ese ser, ¿no? Entonces la muerte por pérdida por mascota es un proceso de duelo. La muerte por pérdida de trabajo, por ejemplo. El proceso de duelo por pérdida de trabajo también es algo que y también depende cuánto tiempo estuviste en el trabajo, toda esta parte de los cambios. En general, en nuestra vida tenemos todo el tiempo pérdidas, puede ser pérdidas menores, pérdidas significativas. Pérdida de salud también. Pérdida de salud por enfermedad, exacto, claro. por una enfermedad crónica, discapacidad, cáncer, exacto, pérdida de audición, pérdida así. Entonces, por enfermedad también es una elaboración de duelo. Tenemos más pérdidas que ganancias en la vida. Y fíjate que, mira que un comentario, porque justamente entre la filosofía es que en toda pérdida hay una ganancia. Incluso hasta puede haber más ganancias en las pérdidas. ¿Y cuál es esa ganancia? Las lecciones que aprendemos en las crisis, en las pérdidas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué recursos tuviste? Yo me metí a estudiar tanatología, probablemente si no hubiera tenido el diagnóstico de mi papá, a lo mejor eso no hubiera sido un impulso. Y no estaríamos acá. Probablemente, ¿no? A lo mejor hablando de otra cosa, no de tanatología. Sí. Eso, entonces también, aunque se escuche un poco o demasiado optimista, en cada pérdida también hay ganancias. El duelo está mucho más cotidiano y me gustó muchísimo ese... Los orientales siempre han sido muy filosóficos en eso de la filosofía, de las pérdidas menores, todos los días, todo el tiempo. Pues desafortunadamente tendrán que hacer un duelo con la pérdida de este programa porque ya se nos acabó el tiempo. Para elaborar su proceso de duelo. Entonces, muchísimas gracias, Neto, por venir, por hablarnos de sus conversaciones. Muchísimas más por gracias. Ponerlo en cámara. Claro, por sacar de
de esos espacios privados y volverlos en nuestros espacios públicos. Y qué lindos los rituales, qué lindos los espacios donde culturalmente pues hacemos todos estos procesos de vida y muerte. Que son necesarios totalmente. Sí, que son fantásticos. Pues, ¿estás invitado a tu programa? Y ustedes, muchísimas gracias por ver este programa. No olviden suscribirse al canal. Cualquier comentario, cualquier tema que quieran que nosotros abordemos aquí, pues estaremos atentos. Compartan, denle like y nosotros nos vemos en el próximo programa.